Aquellos a quienes Dios ama son probados en fuego, como el oro, y son purificados mediante el sufrimiento. Somos presionados por todos lados, pero no aplastados. Estamos desconcertados, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Porque nosotros que pertenecemos a Cristo, siempre estamos siendo entregados a la muerte, para que nuestros cuerpos mortales revelen su vida eterna. El legado de los mártires, los fieles seguidores de Cristo, se extiende más allá de sus muertes heroicas. Sus extraordinarias vidas resuenan a lo largo de los siglos, porque su testimonio revela la verdad de la fe católica. Hoy nos aventuramos en la extraordinaria vida de la Iglesia primitiva, una pequeña comunidad de creyentes fervientes que cambiaron para siempre el curso de la historia. Juntos, descubramos qué les dio la fuerza y el coraje para mantenerse firmes, incluso frente a las persecuciones del poderoso Imperio Romano. Ser cristiano en el Imperio Romano era un asunto de vida o muerte. El solo hecho de decir soy cristiano te hacía merecedor de la pena capital, solo por decir cristiano sum. La amenaza era real. El Estado romano era persistente en cuanto al sacrificio de cristianos a los dioses y estaba dispuesto a condenar a muerte a los cristianos para ello. Estaban de acuerdo con que la gente adorara a sus propios dioses, siempre y cuando estuvieran dispuestos a inclinarse ante el culto del emperador. Y ese era realmente el problema, porque una de las cosas que los cristianos no podían hacer era adorar a esos dioses. Tenemos todo tipo de documentos que demuestran que a veces a los cristianos se les pedía hacer un sacrificio o quemar incienso a los dioses, y si se negaban, eso era suficiente. Las persecuciones a los cristianos fue un fenómeno que continuó durante casi 200 años. En los primeros años, estas no eran tan frecuentes, pero a medida que la comunidad cristiana crecía, se volvieron más constantes y más severas. Esta persecución casi no impidió que la Iglesia creciera. En realidad no funcionó. Tenemos una idea general de que la Iglesia cristiana creció aproximadamente un 40% cada década. Esta es una ley general. Durante la persecución, la comunidad cristiana crece más que en otros tiempos. No estaban separados de la sociedad. Una de las mayores relevancias de la Iglesia fue ser levadura en la sociedad. Reconocer que somos exiliados, que no estamos en nuestra casa, sino exiliados en el sentido de transformar el mundo. De este modo, a pesar de muchas persecuciones, los cristianos permanecieron firmes en su misión de difundir el Evangelio por todo el mundo conocido, entregando sus vidas antes que renunciar a su fe.
Aunque una gran mayoría sigue siendo desconocida, hay una figura que destaca porque dejó un tesoro de escritos que sostuvieron a la iglesia primitiva en su peor momento. Su nombre es San Ignacio de Antioquía. Hay una leyenda bizantina, una antigua leyenda bizantina que sugiere que Ignacio de Antioquía fue el niño a quien Jesús llamó y puso a su lado cuando dijo: «Dejen a los niños que vengan a mí». Es uno de los padres apostólicos, esos que tuvieron cierto contacto con los primeros apóstoles. Fue líder de la comunidad cristiana en Antioquía. Un obispo carismático, un hombre lleno de vida, que fue arrestado. Los motivos no son necesariamente muy claros, pero lo llevaron a Roma para ser juzgado y en última instancia ejecutado. Fue condenado ad bestias, es decir, para que las bestias lo devoraran. Según la tradición, de camino a Roma escribió varias cartas para diferentes comunidades cristianas. En realidad, estas son las cartas gracias a las cuales aún lo recordamos en la actualidad. Y una de sus preocupaciones en estas cartas es combatir a aquellos que no sienten que Cristo pudo haberse hecho carne. Hace referencia a la creencia ortodoxa y la creencia heterodoxa y dice que la característica de los heterodoxos es el hecho de que no creen en la presencia real de Cristo, en la Eucaristía. Así Ignacio insiste en varias partes en que Cristo nace de María, que tiene nuestra carne, que sufre con nosotros, y cuando menciona la Eucaristía lo hace para subrayar que realmente es el Cristo encarnado del que nosotros formamos parte. Ignacio se preparó para el martirio. Escribió estas cartas porque sabía que tan pronto llegara a Roma sería ejecutado. En su carta a los romanos, San Ignacio de Antioquía describe su futuro martirio en términos de la Eucaristía. Él dijo: «Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras, los leones y otros, y convertido en pan puro de Cristo». La Eucaristía es en realidad la cumbre de su vida. Él celebró la Eucaristía con frecuencia. Y de esta celebración surge otra Eucaristía en la que Él se convertirá en ese pan y ese vino al dar su vida terrenal, de modo que pueda unirse al sufrimiento de Jesús, a su pasión y también a su resurrección. Entonces la Eucaristía es el alimento para el camino, pero es la preparación para el testimonio, que por supuesto es lo que significa el martirio, el testimonio al mundo de Cristo en tu propio cuerpo, en tu propia carne, preparándote para ofrecer esa carne, de ser necesario, para la gloria de Cristo. Kert, sitis. Aquam. Aquam! Gracias. Non Roma es. Ineme vero. Exton gingvo. Antiochia sum. Quid cagis? Christianos sum. Certe. Contu perlaris novus, qui spectacula ista pre clara spectatum venit. Sentio, ti peregrino messe. Fidem nostrum niscis.
ita non est. Finis meus mihi notus est. Dominus nos elegit ad vitam, non ad mortem. Per istas bestias gloriae coronam accipiemus. Semper cum eo vivemus. Escribo a todos los que están en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a ser su pueblo. Una vez siervo encadenado, ahora estoy preparado para ascender como un hombre liberado por Cristo. Oh, no me impidan alcanzar este glorioso fin, amados hermanos míos. Que su amor no sea un grillete, sino una oración que me guíe al cielo. Trigo soy de Dios, molido por los dientes de las fieras, convertido en pan puro de Cristo. Ni todos los placeres del mundo, ni todos los reinos de esta tierra me darían algún beneficio. Deseo el pan de vida, que es la carne de Jesucristo, y su sangre, que es amor incorruptible y vida eterna. Aquel a quien busco murió por nosotros. Aquel a quien deseo resucitó por nosotros. La sangre de los mártires siempre ha sido la semilla de nuevos cristianos. Y así, con el sacrificio de Ignacio, otra alma se conmueve. Su nombre es Justino, que pronto sería conocido como San Justino Mártir. En las mismas calles de la antigua Roma, donde Ignacio exhaló su último suspiro, una nueva historia está por desarrollarse. Justino Mártir nace alrededor del año 100, cerca de la ciudad de Nablus, que en las escrituras se llama Shechem. De hecho, es el lugar donde Jesús conoció a la mujer samaritana. No nació en una tradición cristiana, ni siquiera nació en una tradición judía. Justino Mártir tiene su propio viaje intelectual con los estoicos, los aristotélicos, los pitagóricos, por lo que es un hombre que buscaba la verdad. Estudió a los representantes de las principales tradiciones filosóficas, pero no se sintió satisfecho con ninguna de ellas y finalmente conoció a un anciano. Lo describe en detalle, dijo que lo encontró en algún lugar de la costa. Paseó por la playa con el anciano y el anciano le sugirió revisar a los profetas del Antiguo Testamento. Describió la tradición judía y cristiana y eso fue lo que lo convenció. Se convirtió al cristianismo y, como tantos otros en la iglesia primitiva, encuentra el camino hacia Roma. En su relato al emperador sobre el cristianismo, el cual escribió para justificarlo, hace una descripción detallada de lo que hacen los cristianos. Justino nos describe la antigua creencia de la Eucaristía y cómo los cristianos celebraban el domingo. Al principio había lecturas bíblicas, luego la homilía, la presentación de las ofrendas. Después el elemento central sería la oración del que celebra. Cuando se pronuncian las palabras de Jesús, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, realmente ahora es su carne y su sangre, y la asamblea, el pueblo presente, está de acuerdo. Enfatizan lo que se acaba de declarar, diciendo amén, que así sea.
Esto es cierto, esto es lo que creemos. Una vez que se bendicen las ofrendas, se les da a todos para que participen de ellas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una Eucaristía estructurada que es bastante similar a la que tenemos hoy. Él claramente lo considera un pilar fundamental de su fe. Ve la Eucaristía y esta liturgia como algo que los define como cristianos. Había otros filósofos que también tenían sus escuelas. Claro que pudo haber sido rivalidad, celos, lo que sea, no lo sabemos, pero sí sabemos que otro filósofo denunció a Justino. En el año 165, en un momento de persecución muy difícil, decidió no retroceder y dar su vida por Cristo. Se presentó ante el prefecto Rusticus, quien interrogó a Justino y a sus compañeros. Se le pidió, como era costumbre en esos juicios, que censurara su cristianismo, y él respondió que nadie en su sano juicio cambiaría la creencia verdadera por la falsa. Salve, Minerva, sapientia idea. Purifica mente, purifica carnem, purifica cor. Ita sit. Ubi conventus facitis? Hodie conventum hic facilis. Deus noster non ligatur, glorificatur, ubicunque in nomine eius congregemur. Etiam hic. Vos miseris stulti. Vos lignum et lapidem colitis. Nemo sapiens sapietate vera ad idololatriam deflectit. Deus colere lex iubet. Christianos sum. Item ego. Item ego. Num, si vos ducere iubeam, vos ad caelum per venturos esse putatis? Non putamus solum, sed scimus. Per Iesum Christum salvabimur. Intelligo. Tuia mortem pro vita elegisti. Sed quid deceteris? Resto de facilis est, et tu liber eris. Nolo. Nolo. Christiani sumus. Facite nobis cum quod vobis placet. Bene. Qui imperatori non parent, ed is nos sacrificant, iuxta leges capite damnentur. Que así sea. Marchamos ahora
hacia la última batalla. Dirijamos nuestra mirada hacia el cielo, porque nuestra esperanza no está atada con cadenas. Que todos sepan, cuando muero, vivo, un humilde servidor de la verdad, un soldado de la fe. Con cada latido de mi corazón, un tambor anuncia mi regreso a casa. Reafirmo, sí, soy cristiano. Aun cuando somos silenciados, el eco permanecerá. Un testimonio de nuestro amor por Jesucristo nuestro Salvador. Él dio su carne por mi carne, su sangre por mi sangre, su vida por mi vida. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Leer a los padres de la Iglesia, entrar en su fe es fortalecer nuestra fe eucarística. Si se les preguntara qué están comiendo y bebiendo, habrían dicho Jesús. Habrían dicho: estamos compartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No habrían dudado de que lo que habían recibido era al propio Cristo. Ignacio de Antioquía, en relación con la Eucaristía, dice que no debemos tener miedo, porque la carne de Cristo, el cuerpo de Cristo, la Eucaristía que recibimos, quita todo miedo. Al recibir la Eucaristía, al confesar nuestros pecados y recibir la Eucaristía, al vivir los sacramentos, no tenemos por qué temer, porque Jesús está conquistando el pecado y la muerte dentro de nosotros todos los días. Somos partícipes de esto, estamos presentes, no solo para ver, no solo para observar algo que está ocurriendo. Estamos poniendo nuestra propia vida en el altar, en las manos del sacerdote, para que él la pueda ofrecer a Dios. Entonces, a través de la participación en esta divina liturgia, rezamos para que su adorado cuerpo y su santa sangre impregnen todas las partes de nuestro cuerpo y salgamos restaurados y completos nuevamente. Cuando recibo la Eucaristía, no soy yo quien consume la Eucaristía, es la Eucaristía la que me consume, y por eso hablamos de la Sagrada Comunión. Es llegar a ser uno con nuestro Señor Eucarístico. Comer y beber de Cristo significa que has pasado de una preocupación por la vida a una entrega total de tu vida a Dios. Por tanto, la Eucaristía, aquí y ahora, ya es una participación, un anticipo del cielo, de lo que significa ser uno con Jesucristo. Estar ante el altar y decir a los ojos mismos de Jesucristo: este es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, es un don extraordinario. Cada vez que recito esas palabras, siempre tengo cuidado de recordar que es Jesús quien habla a través de mi voz, sin ningún mérito propio. Soy sacerdote desde hace más de 30 años y recuerdo cómo anhelaba mi primera Eucaristía. Pensaba que si podía celebrar la Eucaristía, aunque fuese una sola vez,
podía morir al día siguiente. El misterio de la Sagrada Eucaristía siempre será un desafío para nosotros. En el Santísimo Sacramento, Dios demuestra su incomparable humildad, entregándose enteramente por nosotros. Entonces, ¿cómo no podríamos entregarnos completamente a Él? Como un esposo, Él pronuncia su voto eterno de amor, esperándonos pacientemente. Él espera tu aceptación, tu sí, tu amén. Y no solo el tuyo, sino el mío también.